son de esos temas, yo siempre digo que hay dos tipos de temas que podemos escuchar a través del púlpito. Aquellos que nos gusta escuchar, ¿verdad? Aquellos que nos llena de alegría, de gozo y bueno, son cosas que queremos escuchar. Pero hay otro tipo de tema y ese tema es del que necesitamos escuchar. Y para gloria de Dios pedimos la unción de su Santo Espíritu. Y antes de hablar con su palabra, vamos una vez más a tener la bendición de Dios. Eterno Dios, en este momento pedimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu y pedimos, Señor, que nuestras mentes sean preparadas para poder entenderlo y nuestro corazón para poder recibirlo. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el título del tema de esta mañana se titula Una amenaza desconocida, un ataque inminente. Estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿sí o no? Y estamos viendo por doquier todo lo que se está moviendo, ¿verdad? Las cosas que suceden tanto afuera como lo que sucede dentro de las paredes de nuestra iglesia, nos señalan que estamos en corto tiempo de ver la venida de Cristo Jesús. Vamos a ir un poquito más atrás, en el año 1941. Este diciembre 7, que se avecina, marca un aniversario de lo que ocurrió en el 41. Quizás algunos ya lo han conocido como el ataque de Pearl Harbor. Y quiero que vayan conmigo un poquito hacia ese tiempo, hacia ese momento. Son las 5 de la mañana. Ya los marineros se levantan para comenzar su rutina diaria. Poco a poco se va despertando los oficiales, van abriendo los negocios, las familias ya están como que ocupándose, ¿verdad? Despertándose para comenzar su día. Son las 7 de la mañana. Imagínese que usted está en este lugar, en esta isla, ¿verdad? Y si estuvieras ahí, ya al levantarte de la cama, se sentiría como cualquier otro día, como cualquier otro domingo, porque en ese 7 de diciembre fue domingo. Mi esposa dice que es un domingo del día del perezoso, porque es el día que uno no tiene que casi hacer nada, ¿verdad? No tiene obligaciones. Y me imagino que algunas personas quizás se quedaron como durmiendo, descansando, ¿verdad? Y otros se levantaron. Imagínense que esa mañana se levanta y ve el sol saliendo, ¿verdad? Resplandeciente, ve las flores. Estamos en el paraíso porque es Hawái. Y ahí en Hawái se ven las palmas, se ven los pajaritos exóticos y se escuchan. Están las iguanas y los lagartijos, ¿verdad? Que andan por allá de diferentes colores y vemos la naturaleza y todo bello como cualquier otro día. Nadie tenía ninguna idea que dentro de una hora se sentiría algo terrible, que dentro de una hora la isla iba a ser inundada por bombas y ataques aéreos. Mientras estás desayunando, ya la primera ola de 183 aviones tomó vuelo de barcos que están a solo 230 millas al norte de donde estás. 51 bombarderos zambulliros, es decir, aquellos que son dive bombers, como los kamikaze que se tiran. 40 bombarderos de torpedos, 49 bombarderos horizontales y 43 aviones de ataque que están en camino hacia su isla y no tienes ni idea. Terminas tu desayuno y estás limpiando la mesa, estás guardando los trastes, ¿verdad?
tirando los rasgos, ¿verdad?, de la comida, ves a los animales y escuchas a los pajaritos, y admirando su día y su mañana, su bello amanecer, cuando ya la segunda ola de aviones despegan de estos barcos que están a solo 230 millas de donde estás. 2 olas de una amenaza inminente se avecinan y no tienes ni idea de lo que ha de ocurrir. ¿Y qué de los radares? Quizás preguntan. ¿No captaron esas olas de aviones? Sí, pero la descartaron porque pensaron que era un escuadrón de B-52s que se avecinaba, que iba a llegar de California. Y dijeron, no le hagas caso a esas señales. No fue hasta que comenzaron a caer las bombas y torpedos en los barcos americanos y hasta que las ametralladoras comenzaron a despedazar las pistas y los aviones estacionados en sus bases, que se dieron cuenta que estaban bajo ataque. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mis hermanos, la crisis vendrá. Se amenaza, o sea, se avecina una amenaza. Está a la puerta. Y la pregunta es si estamos listos, preparados para esta crisis. La crisis vendrá. Y yo les digo que Dios le ha puesto tiempo a los tiempos, ¿sí o no? La hermana White menciona que en su tiempo dice que Jesús había de haber ya llegado. ¿Se acuerdan? Pero igual los apóstoles en su tiempo decían que, ¿qué cosa? Que la venida de Cristo iba a venir. Pero yo le digo que Dios tiene un tiempo para todo y el tiempo está calculado por Dios. Y yo digo que las señales es lo que nos da vislumbre de lo que ha de llegar y donde estamos en este momento. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22 dice, porque habrá entonces gran, ¿qué cosa? Tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y así, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería, ¿qué cosa? Salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hay un tercer libro, ¿sabe? Si hablamos de los libros que hablan de los tiempos finales, ¿verdad? Libros proféticos, ¿cuáles son los primeros libros que se le vienen a la mente? Apocalipsis y Daniel. Y yo le digo que hay un tercer libro. ¿Quién me puede decir cuál es ese tercer libro profético? Dice Mateo, quizás Mateo 24 específicamente, ¿no? Esto es una buena selección, pero no. Hay un libro completico que es profético. Isaías, bueno, también quizás. Judas, bueno. Job, más o menos. Vamos a Esther, el capítulo 2 y el versículo 7. Vamos a ver aquí una historia, un evento que ocurrió en el tiempo de los medos y los persas. Un tiempo donde una jovencita, Dios la preparó de antemano para una gran tarea. Dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa, ¿qué cosa? Figura y de buen, ¿qué? Parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como ¿qué? Como hija suya. Su vida como una huérfana debió haber sido una vida muy difícil. Sin un templo donde rendirle adoración, ¿verdad? Sin su gente a su alrededor.
Ella estaba llena de muchos desafíos de la vida, sin un padre, sin una madre. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar los tiempos que hemos vivido o estamos viviendo al lado de nuestra madre, nuestros padres? Que nos da, ¿qué cosa? Consolación, seguridad en la vida. Cuando tenemos confusión, cuando tenemos incertidumbre, vamos a ellos y nos da, ¿qué cosa? Consejos y guía. Pero Esther estaba sin padre y sin madre, los perdió los dos. En un país pagano, lejos de sus raíces, sin un templo, como habíamos dicho, a donde rendir la adoración a su Dios, y sin una comunidad la cual pueda apoyarla o nutrirla espiritualmente o hasta emocionalmente. Su única influencia benévola, la cual la mantenía conectada a sus principios y valores, era la de un primo amable. Esther vivió enfrentando cada día el desafío de elegir entre dos opciones. La primera opción, rendirse a la tentación y presiones de su sociedad en la cual vivía y aceptar la cultura babilónica de su tiempo para olvidar el dolor de su pérdida. O hay una segunda opción, era de llevar su dolor al Dios de sus padres y confiar que su Dios tenía un plan para su vida y aferrarse a ese Dios. Así como Jacob quizás se aferró al ángel como su columna fuerte y roca. Quizás sembró Esther su esperanza en una historia de sus antepasados acerca de un tal José, que aunque lejos de su parentela, traicionado y vendido como esclavo, llevado a un país lejano, solo y sin vislumbre de un rayo de esperanza, también se aferró a su Dios, quien lo liberó de la tribulación en la cual se encontraba, al grado que Dios lo usó como la fuente a través de quien Dios usó para salvar su familia, su gente, su nación. Romanos 5, del 3 al 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué cosa? Las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 nos dice, porque esta leve tribulación. ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguna situación difícil en su vida? Una prueba, una crisis. Y podás decir a esa crisis, es leve. No es nada. Pero aquí la palabra de Dios me dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué dice? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. Mis hermanos, la gloria, quiero decirle, a veces nosotros la traducimos de una forma distinta o equivocada y le damos una definición errónea. Gloria no es estar con toda la pompa, ¿verdad? Gloria es sacrificio. Porque cuando Cristo, el Hijo de Dios, fue glorificado cuando llegó a una cruz. Ahí se manifestó la gloria del Hijo de Dios, cuando lo entregó todo por una humanidad. Entonces entendamos esto, que las tribulaciones que llegan a nuestra vida es para nosotros poder llegar a esa gloria, que es la de nuestro Señor Jesús. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué cosa? Temporales. Pero las que no se ven son ¿qué? Son eternas. Podemos mirar hacia atrás y ver que nuestras tribulaciones o crisis fueron leves, considerando cuán peor pudieron haber sido. Sin embargo, cuando las atravesamos, no la vemos como algo liviano. Pero como con Esther, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio de ir al final del libro y ver cómo Dios la liberó. Podemos llegar al final de la historia y ver la conclusión triunfante. Sin embargo, Esther estaba ajena de la gran tribulación que le esperaba a ella y a todo su pueblo en un futuro cercano.
un decreto de muerte. ¿Cuántos de ustedes han recibido un decreto de muerte? Espero que nadie. Pero mis hermanos, si llega a su vida un decreto de muerte, ¿qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Dios sí lo sabía, y con el propósito de prepararla para enfrentar esta crisis venidera y salvar a su gente, Dios le permitió ser separada de ambos padres. Y quizás nos preguntaríamos, ¿por qué? ¿Cómo es que perder los dos padres pudieron haber preparado a esta joven para esta crisis final? ¿Por qué Dios permite que suframos, mis hermanos? Que pasemos por pruebas, que nos allegue crisis en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite que suframos pérdidas, desengaños, traición? ¿Por qué Dios permite que suframos estas pérdidas y si nos sintamos las angustias de la vida, desesperación, incertidumbre, hasta impotencia? No sé cuántos han estado quizás en una situación en su vida donde lo ha intentado todo, pero ya se ha gastado todos los recursos. Y nos sentimos impotentes. ¿Qué más podemos hacer? Y solo lo que nos queda es dejarlo en las manos de Dios. Bueno, mis hermanos, Romanos 8:28 nos dice que sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas. No importa si sean buenas o malas. Todas las cosas le ayudan ¿para qué cosa? Para el bien. Ahora, una cosa que podemos entender no es que lo que estamos atravesando está bien, pero que Dios está presente dentro de la tormenta en la cual estemos atravesando y a través de su presencia Él ayuda a que salgamos bien de ella, que salgamos más fuertes, más listos y más preparados para algo más grande. ¿Cuántos se han quebrado algún hueso en la vida? ¿Usted? Yo les digo, ese huesito que se quebró en el momento que se lo quebró, ¿cómo estaba ese hueso? En el momento que se lo quebró, roto. ¿Podía levantar algo? ¿Podía caminar sobre él? Estaba súper, ¿qué? Débil, era el huesito más débil de todo su cuerpo, ¿sí o no? Ahora, a la medida que fue al doctor y le puso el yesito y le dio el tiempo para que se sanase, después de que se sanase, les digo, ese huesito llegó a ser el más fuerte, más que cualquier otro hueso que no se haya roto en el cuerpo. Porque ha creado un vínculo más fuerte y puede resistir más que cualquier otro hueso que no ha pasado por la experiencia de quebranto. Entonces yo les digo, mis hermanos, que nosotros abracemos las tribulaciones, abracemos, ¿verdad?, las crisis que nos llegan porque nos hace más fuerte y especialmente más preparados para las cosas que han de venir. Y seguimos entendiendo que Dios desea llevarnos por un proceso para prepararnos para algo mayor. Dios conocía el futuro de Esther y tenía un plan para ella. Dios permitió que Esther pasara por una crisis de separación de sus padres porque Él necesitaba que Esther llegara a una total dependencia de Dios. Jeremías 7, del 4 al 8 nos dice, y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Esta es la ira de Dios, no con el ser humano, sino contra el pecado, mis hermanos. Y cuando el ser humano se aferra al pecado, es ¿qué cosa? Partícipe de esa ira. Nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en ¿qué cosa? En el hombre. Y pone carne, ¿por qué? Por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado sobre ¿qué?
sobre las aguas, que junto a la corriente echará ¿qué cosa? Raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es confiar en Dios. Ahora, aquí vemos dos fórmulas y necesitamos elegir una de ellas. O pon tu confianza en hombre y fracasarás la crisis venidera. O pon tu confianza en Dios y pasarás la crisis venidera. ¿Cuáles sean, la primera o la segunda? La segunda. Mateo 10:37 nos dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Quién está hablando aquí? Es Jesús. Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Mis hermanos, por más mega cum laude que hayan aquí presentes, por más doctorado que hayamos alcanzado, nuestra mente es bruta, nuestra inteligencia es limitada y solo aquel que es omnisapiente es el que nos puede guiar. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezarás, ¿qué cosa? Tus veredas, tus sendas, tus caminos, tu vida. Mis hermanos, Abraham tuvo que sufrir la separación geográfica. Dios le dijo que dejara, ¿qué cosa? Su parentela, su tierra. Los discípulos tuvieron que sobrepasar una separación económica. ¿Qué le dijo Jesús? Dejar ¿qué cosa? Las redes. ¿Las redes era qué? La fuente de su bienestar, ¿verdad? De su economía. Y Dios, deje las redes y sígame a mí. María Magdalena pasó por una separación de la carne. Jesús le dijo, vete y no peques más. Y su pueblo, separación religiosa, porque Dios le dice salir de Babilonia. Necesitamos separarnos, mis hermanos, de aquello que amenaza nuestro bienestar espiritual. Dios busca alejarnos de todo aquello que impida nuestra preparación para la crisis venidera. Review and Herald, abril 16 del 1889, nos dice lo siguiente. Hay muchos que afirman que el Señor es su fuente de fortaleza. Y sin embargo, tan pronto como les sobrevienen pruebas, en lugar de buscar al Señor en oración, acuden a algún mortal pobre y falible como ellos. ¿Escucharon eso? Y ella sigue diciendo, en busca de simpatía y consejo. Pero, ¿qué están haciendo cuando siguen este camino? Están haciendo de carne su brazo, y tan ciertamente como hagan esto, se debilitarán. Dice, debemos acudir a Dios con nuestras perplejidades, disculpen. Él, Dios, es el gran e infalible, ¿qué cosa? Consejero. Él no falla, mis hermanos. Y sigue diciendo la sierva, aun cuando haces del hombre mortal tu ayudante y viertes todos tus problemas en sus oídos o a oídos humanos, solo te privas de fuerza, porque recibirás solo la ayuda que la humanidad puede darte. Cristo ha dicho, venid a mí, todos los que estáis trabajados y descansados, ¿que quién? Yo, dice Jesús, os haré descansar. Esta era la preparación de Esther que necesitaba ella para poder enfrentar esta crisis, una crisis que le esperaba a ella y a su pueblo. Deje que lleguen las tribulaciones a su vida, mis hermanos. Estas tribulaciones que piensas que el adversario te ha mandado para destruir tu fe, son permitidas por Dios para fortalecerla. Las separaciones que podamos soportar ahora será de gran preparación para la providencia de Dios, para prepararnos para un futuro más brillante. Preguntémonos, ¿qué es lo que Dios pide
que separe de mi vida. Marcos 10, 28 al 30 nos dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi causa y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La bendición de Dios está, mis hermanos. Cuando Dios nos pide soltar algo, soltémoslo en el nombre de Dios. Por más difícil que creamos que va a ser y por más fuerte que sea ese vínculo sobre esa cosa, Dios es mayor, Dios es mejor, Dios es más maravilloso en tu vida que la cosa que Dios te está pidiendo que sueltes. Y dice que con persecuciones en el siglo venidero recibiremos ¿qué cosa? La vida eterna. Las pérdidas que pudo haber tenido Esther no eran para siempre. ¿Oyeron eso? Las pérdidas no son para siempre. No eran para siempre para Esther porque Dios la tenía segura en sus brazos. Esther no perdió sus padres para siempre, mis hermanos, porque en un momento, en un día, cuando sea resucitada, se va a encontrar con ellos. Quizás pudo leer lo que Daniel había escrito cuando dijo lo siguiente, y de hecho les quiero decir que Daniel, en la época de Esther, podemos estimar que Daniel ya había muerto unos 49 años, 45 a 49 años del tiempo de Esther. Y dice aquí que Daniel 12, del 2 al 3, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué cosa? Despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. ¿A qué cosa? Perpetua eternidad. Dios no dejó a Esther a que se defendiera sola, sin ninguna ayuda hasta humana, que vino a ella en la persona de Mardoqueo, su primo, quien la crió y veló por su bienestar durante su juventud, y más luego veremos cómo también fue instrumental para ayudarla a ella. Ese Mardoqueo, ¿dónde? En la puerta, que a través de él pudo lograr a ubicar a Esther donde tenía que ser ubicada para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que fijarnos quiénes son esos Mardoqueos en la puerta de nuestras vidas. A veces nosotros no dejamos que las personas nos influyan. Decimos: no, Dios es el único que me va a guiar. Y no escuchamos a aquellos que Dios manda para que nos ayuden en la vida. Sobre todo aquellos que están enfrente de la batalla espiritual, como los líderes de la iglesia, el pastor. Tenemos que entender que Dios usa al ser humano para ayudarnos en esta situación la cual llamamos nosotros vida, y nos ayuda y nos da la guía. Dios no la dejó sola a ella, que a través de este primo en la puerta le ayudó para esta crisis que se avecinaba. Ahora, mis hermanos, hemos llegado al final de la conclusión del tema. Perdón, de la introducción del tema. No se asusten. Si en alguna otra ocasión me invitan, vamos a darle continuación a este tema. Este tema es bastante largo y no quiero que sus mentes se nos vayan para otro lugar. Pero les quiero decir algo, mis hermanos, en este momento. Tal forma como se presenta en el libro de Esther, Dios nos da advertencia de lo que nos ha de ocurrir en nuestros últimos tiempos.
Dios nos pide que miremos las señales que nos están rodeando. Dios nos pide que estemos atentos, que estemos atentos a lo que está en las noticias, a lo que está a nuestro alrededor, en nuestros vecindarios, lo que se está moviendo aún dentro de nuestras iglesias. Y yo les quiero decir que lo único que ayudó el pueblo de Dios a mantenerse firme fue la palabra de Dios. Y vendrán muchos, quizás escucharán y oirán muchos, hasta de púlpitos, predicando cosas que van a ser extrañas. Y necesitamos siempre acudir a la palabra de Dios. Yo les exhorto y les desafío que cada vez que venga a un culto de la iglesia, vengan con bolígrafo y papel para que apunten, para que anoten. Y a través del Espíritu Santo en sus casas puedan revisar, ¿verdad?, esos textos, esas fuentes. Y el Espíritu Santo podrá obrar aún más grande en tu vida, quizás hasta por sus propias notas que has tomado en cualquier día de algún sermón. No nos apoyemos en el hombre, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos peligrosos y necesitamos acudir al solo Dios verdadero y en solo su palabra verdadera. Mis hermanos, es triste ver cómo algunas de nuestras conferencias se están perdiendo al dejar que Babilonia entre en ellas. Cómo están con luz verde aceptando las cosas y las costumbres de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios lo acepta todo. Dios ama a todos, pero hay que venir a Él con corazón arrepentido y contrito. Entonces, mis hermanos, el mensaje de Esther es un mensaje profético que nos dice: abramos nuestros ojos en los tiempos en los cuales estamos viviendo, porque el ataque se avecina, es inminente. Y necesitamos depender 100% totalmente de ella.